Amigos de este canal, bienvenidos a una fuente confiable de la palabra de Dios. Una fuente confiable de la palabra de Dios es la Biblia revelada por su autor, el Espíritu Santo, porque para tener una cabal comprensión de la Biblia es necesario que el Espíritu Santo esté en el asunto, dándonos revelación y dándonos iluminación sobre su palabra. Vamos a hablar hoy del calendario profético de Dios para Israel. Lo que va a ocurrir en Israel ya está escrito. Eso le fue revelado al profeta Daniel por el varón Gabriel. El profeta Daniel estaba orando y no había terminado de orar cuando se presentó el varón Gabriel y le dio una revelación que se llama la revelación de las 70 semanas. Y le dijo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuánto tiempo son 70 semanas? 70 semanas son 490 años. Ahora, ¿por qué son 490 años? Bueno, porque la palabra que utilizan ahí para semanas es la palabra hebrea Chivin, que significa periodo de 7 años, ya sea días o sea años. Por el contexto sabemos que se trata de años. Porque cuando es el número 7 solo, utilizan otra palabra que es Cheva, pero en este caso utilizan Chivin, que es periodos de 7. Entonces, Gabriel le está diciendo a Daniel, le dijo a Daniel, 490 años están determinados sobre Israel y sobre Jerusalén. Y le dice cuándo van a comenzar esos años, cuándo se van a empezar a contar y cuándo van a terminar. Entonces le dice que el comienzo del conteo es cuando salga un decreto para edificar y restaurar Jerusalén y para edificar el muro y la plaza. Y ese decreto salió en el año 445, lo emitió Artajerjes el Longimano, le decían Longimano porque tiene una mano más larga que la otra. Eso ocurrió en el año 445. Entonces el varón Gabriel le dice a Daniel, sobre Israel y sobre Jerusalén están determinados 490 años que se van a empezar a contar desde el año 445 antes de Cristo. También le dice que desde la salida de ese decreto hasta que Jesucristo entre en Jerusalén van a transcurrir 483 años. O sea, van a transcurrir 69 semanas. Y efectivamente, nuestro Señor Jesucristo entró en Jerusalén 483 años después de ese decreto. Entonces, dice la profecía que luego de eso vendrá un príncipe y el pueblo de ese príncipe destruirá la ciudad y el santuario. Eso también se cumplió en el año 70. El general Tito, al mando de las tropas romanas, destruyeron a Jerusalén y destruyeron el templo. Entonces, pero hay que observar lo siguiente. Cuando destruyeron el templo y destruyeron a Israel, también eliminaron a Israel como nación. En ese momento Israel dejó de existir como nación porque le quitaron inclusive el nombre y todas esas tierras empezaron a llamarse Palestina y todos los israelitas fueron deportados. Un remanente que quedó por ahí escondido luego fue deportado en el año 130. Pero entonces Israel dejó de existir como nación y estuvo casi 2000 años sin existencia hasta el 14 de mayo de 1948. Entonces ahí la profecía se detuvo, porque esa profecía es sobre Israel y sobre Jerusalén, y dejó de existir Israel. Entonces, ese largo periodo de 2000 años es el periodo en el cual nosotros los gentiles hemos encontrado salvación en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, falta por cumplirse la última semana, que también está profetizada de los últimos 7 años. ¿Ya? Ahí donde dice en el versículo 24, porque esto está en Daniel 9, del 24 al 27. Entonces, en el versículo 27 dice que por una semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Luego vendrá con la muchedumbre de las abominaciones y lo que esté determinado sobre el desolador se cumplirá. Entonces, Gabriel le dice que están decididos 490 años sobre Israel y sobre Jerusalén, y que van a empezar en el año 445 antes de Cristo y van a terminar con la muerte del anticristo y con la restauración total y final de Israel.
¿Por qué sabemos que es hasta la restauración final? Bueno, porque Gabriel se lo dice. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo para expiar la iniquidad, para acabar con el pecado, con la rebelión, para ungir al santo de los santos, para sellar la profecía, para establecer la justicia perdurable. Eso todavía no ha ocurrido en Israel, ¿verdad? Ahí no existe la justicia perdurable. Ahí no se ha ungido al santo de los santos que es Jesucristo. Ahí no se ha acabado con el pecado. Ahí no se ha expiado el pecado. Es hasta la restauración final. ¿Y por qué sabemos que es hasta la muerte del anticristo? Bueno, porque en el versículo 27, el 9:27, lo dice, ¿verdad? Que lo que está determinado se derramará sobre el desolador, que es la destrucción final del anticristo. Entonces, resumiendo, de esos 490 años se cumplieron 483, faltan 7 años, que es lo que llaman la semana septuagésima, que son los últimos 7 años de este mundo tal como lo conocemos. Bendiciones para todos. Espero que este video te sirva para que te acerques más y más a nuestro Señor Jesucristo.